Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Tengan ustedes muy buenas noches, las gentes que van llegando, pues ahora sí que de carretera, las que pasaron unos días en playa y todo, bueno, pues qué bueno que llegaron a casa y qué bueno que están sintonizando y viéndonos por el canal KW, Quien Resulte Responsable. Priscila Velasco, con el gusto de saludarte, buenas noches. Igualmente, Federico Mayorga, muy buenas noches, ya arrancando este año 2015. Ya, ¿verdad? Este 2015, y bueno, tenemos también una invitada de lujo, la diputada federal Marisela Velázquez Sánchez, diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional. Mari, ¿cómo estás? Ya son muchos años que nos conocemos, digo, no nos vemos, pero ya nos conocemos, entonces, digo, va a ser muy interesante la plática que tenemos el día de hoy. Y antes de iniciar el programa, yo creo que es importante recordarle a todo nuestro auditorio que todos somos actores de una propia película. Todos tenemos nuestra propia película, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos para hacer esta película en este año 2015? Donde tenemos que arriesgar, que amar, que aprender a llorar, que aprender a sonreír, a bailar. ¿A cuántas cosas tenemos que aprender y hacer nuestra propia película y que esa película nos permite cada día ser mejores? Claro. No tener miedos a ello, porque todos somos actores. ¿Qué queremos ser? ¿Cómo queremos empezar nuestra película? Yo creo que una de las formas más importantes es ser nosotros mismos y aprender a sonreír, a tener sencillez, a tener humildad. Y yo creo que en la manera que vayamos nosotros haciéndolo en nuestros hogares, lo vamos a ir dando como si fuera una medicina para todos, ¿no? Yo creo que claro, es transmitirlo, ¿no? Transmitir. Pero bueno, vamos a empezar. Bueno, Mari, a ver, yo quiero tener una plática muy amena, muy relajada. Sí, ahora sí que de esas pláticas de café, porque para mí es importante, porque digo, ahora sí que ya son muchos años, que Mari, bueno, pues tiene dos padres, sus padres son políticos, han estado en la política, pero ella agarró y incursionó su propio camino. ¿A qué edad empezaste, Mari? Así es. Primero, muchísimas gracias por la invitación, Bris, de veras. Y aparte, iniciar con ustedes en este día, pues que de cierta manera hay más actividad laboral, donde arrancamos el 2015, pues con el pleno propósito de que este año nos vaya mejor a todos los mexicanos, a todos los morelenses, que sea un año pues positivo, un año de esfuerzo, de trabajo, pero también en donde aquellos sueños que se quedaron en el 2014, tal vez ahora podamos hacerlos realidad. Claro. Entonces, me encanta estar con ustedes, además de que pues sí tengo la oportunidad de conocerte, de admirarte, de reconocer Gracias, tu profesionalismo de hace muchos años. Y bueno, pues en esta plática de café, como bien me dices, pues han sido muchos retos los que a mí me ha tocado vivir desde que era muy pequeña. Soy una mujer que siempre ha estudiado. Muy independiente, muy independiente. Sí, muy independiente desde niña, de verdad que a veces se convertía en un problema, ¿no? Porque estoy acostumbrada a ganarme todo lo que tengo y es un esfuerzo que para mí es muy común, sobre todo cuando te encuentras ante la adversidad. Yo miro los problemas y la adversidad como una oportunidad de crecimiento. Y la verdad es que hoy que estoy con una gran responsabilidad de representar a los morelenses en el Congreso de la Unión, pues me siento con una gran distinción, pero también con una gran responsabilidad de poder pues cumplir con los compromisos que hicimos durante la campaña, cumplir también con las expectativas de una ciudadanía. Perdón, que me interrumpa. Fíjate que a mí me llama la atención, porque yo creo que es de las pocas mujeres jóvenes que lo que han prometido lo han cumplido. Ay, ha costado muchísimo esfuerzo y la verdad es que así debemos de ser. Sigue visitando las colonias. Bueno, eso es importante, es lo que hablamos mucho de muchas personalidades que se dedican a la política. O los que se hacen políticos de la noche a la mañana. Sí, claro, que van en campaña y prometen regresar y prometen y nada. Y no se Pero es que sabes que yo tenía una lógica cuando tomé protesta como diputada federal. Las ideas más creativas, más brillantes vienen de la gente.
vienen de la ciudadanía. Pues ellos tienen las necesidades, claro, al final de cuentas. Y si no sabes esas necesidades, pues ¿qué iniciativa vas a ir a proponer a San Lázaro? ¿O qué gestión vas a hacer ante alguna dependencia federal? Estando cerca de la gente pasan cosas buenas. Imagínate, yo digo que aquí, por ejemplo, el congreso que tenemos en el estado de Morelos, imagínate que yo les digo que si vamos, digo, tienen muy poca vergüenza, porque yo creo que no es ni siquiera para que ganaran el salario mínimo, así de plano. Como diferentes congresos lamentablemente se ha dado, pero ¿qué tal cobran? Digo, vemos por ejemplo el de San Luis Potosí, es impresionante lo que cobran los señores diputados, digo, y el pueblo con carencias, con carencias. Entonces, digo, vamos, eso es muy triste, pero aquí lo importante es que vemos una mujer emprendedora que, vamos, está aceptando que la ciudadanía le diga, me está haciendo falta esto. Entonces, el buscar y darle cauce, yo creo que no es nada fácil. No es nada fácil, sobre todo porque, coincido contigo, tenemos que dignificar la política en México. Si de verdad queremos pertenecer a esta nueva generación, no de edades, Federico, sino de ideología, para contribuir a la grandeza de nuestro Estado, a la grandeza de México, tenemos que pensar diferente. Tenemos que encontrar nuestra fortaleza en la coherencia, en la transparencia. Y la única manera de tener esa coherencia, pues es estando en permanente contacto con la ciudadanía y cumpliéndole. Cuando yo salía a las colonias, lo primero que recibía de la gente, pues era molestia, era enojo, era desilusión, era decepción, sigue siendo, y poco a poco fuimos, dependiendo de la colonia, del poblado, pues reconstruyendo esa confianza que es muy importante que la tengamos también los políticos, porque coincido contigo, hay políticos buenos, hay políticos malos, hay políticos muy, muy malos, pero lo que debemos nosotros de fomentar es tener un cambio de ideología, porque también si nosotros tenemos una ciudadanía informada y participativa que exige, pues el cambio lo construimos todos. Luego se enojan porque les exigimos. y eso está mal. Porque les exigimos. Sí, y tienes razón, pero yo creo que ahí tenemos nosotros que unir esfuerzos, que cerrar filas en exigir que se cumpla con lo que se ha prometido, y si no se puede, pues también que se diga, porque uno no tiene la varita mágica, ¿no? Es una de las cosas que entonces, yo, fíjate, en alguna ocasión, en las elecciones pasadas, cuando me tocó entrevistar a algunos candidatos, digo precandidatos y ya posteriormente candidatos, yo les decía, bueno, ustedes prometen, ¿y dónde está la varita mágica? Sí. Porque, digo, no hay varita mágica que pueda luchar contra muchas cosas. ¿Qué no es mejor? Hablarle con la verdad a la gente y decir, tenemos que construir esto, estamos mal en esto. Yo lo he dicho, bueno, el ser político hay que ser mentiroso. Digo, qué triste, pero es que han sido mentiras tras mentiras, fracasos tras fracasos políticos, de todos los partidos políticos, ¿eh? Sí. Háblale del PRI, llámale del PAN, llámale del PRD, etcétera. El PT, y ahora Morena, los que quieras. Digo, porque vamos, yo no sé cómo es posible que esta política actual no se cambie, porque ya debe haber una revocación de mandato, ya no debe haber tanto dinero por parte del instituto hacia los partidos políticos. Digo, crear un órgano supervisor de cada uno de los candidatos, donde se fiscalice perfectamente que no viene dinero del narcotráfico, etcétera, que sea ilegal, como lo hacen en Estados Unidos, digo, para que no nos siga costando. Digo, ¿qué pasaría si todo ese dinero se fuera a escuelas, a hospitales? O sea, crear una educación distinta, que hoy por hoy México la requiere, la necesitamos. Creo que las cosas serían muy distintas, pero lamentablemente, vamos, yo a veces pregunto, hay gente que antes de ser político, tú escuchas sus comentarios, y dices, no, pues esta gente sería interesante que llegara, y cuando llega es el primero en agarrar, y cuando dicen esto, cualquier iniciativa que se tiene que pasar, lamentablemente les pasan los dineros por debajo de la curul y votan a favor cuando era en contra, ¿no? Tristemente. Entonces, aunado toda esta situación de lo que era la política, ¿cómo Marisela llega a decir, yo quiero entrar a esto? Quiero ser parte de la política. Fíjate que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que precisamente lo que dices es el sentimiento verdadero de la gente. Yo no lo pierdo de vista nunca. O sea, lo traigo en todo momento. Cuando a mí me hablan en la madrugada y me dicen que si aceptaba ser candidata por el Partido Revolucionario Institucional a diputada federal, lo pensé muchas veces, aunque provengo de una familia política que me ha heredado el valor de la palabra,
Lo pensé porque yo soy abogada, soy especialista en alta dirección de empresas y estaba muy involucrada en un tema financiero y de desarrollo económico para mujeres emprendedoras. Trabajaba para Banco de México. Realmente, exacto, yo estaba muy contenta dentro de la iniciativa privada con lo que yo había construido. Y entrar a la política, pues era entrar, yo lo decía coloquialmente, como un pantano, y tenías que volar bajito, bajito y no mancharte. Los elefantes vuelan bajito, bajito, pero vuelan, ¿no? Pero no mancharte, porque efectivamente en la política hoy se vive de todo. Y por eso, desde que tomé protesta como diputada federal, yo tenía una agenda diferente. Cumplía los martes y los jueves con mi agenda legislativa, deliberativa, de análisis, de debate. Yo tuve la oportunidad de participar en las comisiones importantes en San Lázaro, comisiones complejas. Por ejemplo, hoy soy secretaria y coordinadora de la Comisión de Hacienda y también de la Comisión de Transparencia, que a mí se me hace que debe ser una de las comisiones más importantes del Congreso de la Unión. Y el año pasado tuve la oportunidad, pues, de vivir un año de intensa actividad legislativa, de reformas estructurales, y fue el año en donde tuve la oportunidad de ser vicepresidenta del Congreso de la Unión. Entonces, era una actividad demandante, de mucha responsabilidad, pero nunca dejé a la gente. Siempre tuve mis reuniones con el ámbito empresarial, con el magisterio, con los transportistas, con los ayudantes municipales, con los presidentes de las colonias, con los presidentes de participación ciudadana, porque soy diputada federal, pero también soy ciudadana, y al igual que la gente... Eso es lo que se les olvida a muchos. Sí, y nos lastima lo mismo, sí, claro, pero es que ¿sabes qué se les olvida? Hay dos palabras que a mí me encanta mencionar: mandante, mandatario. ¿Sí? Claro. Digo, porque vamos, al final de cuentas ustedes son servidores públicos y están para servir al pueblo, y llegaron ahí por el pueblo. Sí, sin duda. Entonces, son nuestros empleados. Así es. Lamentablemente, a muchos se les olvida y dicen, no, yo ya soy, ya no te necesito. Sí. Y eso es triste. Pero vamos, aquí, ¿cómo llegaste? No me contestaste el por qué llegar a la política. Pues mira, siempre estuve muy activa en la política desde los 16, 17 desde el años. Instituto de la Juventud Revolucionaria. Sí. Yo creo que desde niña estabas en campañas. Sí, la verdad es que siempre estuve muy... Pero fíjate, tienen caracteres completamente diferentes, ¿eh? Sí, claro. Conozco a la mamá y somos políticas diferentes. Es como con tu papi, son totalmente distintos. Sí. Pero bueno, creciste en este ambiente de política, al fin, ¿no? Sí. Como sea... No me era ajena, aunque yo siempre tuve mi forma mi forma de pensar, mi propio criterio, mis propias decisiones. Y ¿nunca has sido influenciada por tus papás? Y fíjate que yo de mi familia he recibido los valores, los principios, ¿no? Una educación siempre la mejor, y agradezco en todo momento el que me hayan dado también la oportunidad de crecer, pero no, la verdad es que soy una mujer formada y tengo mi propio criterio, y cada quien respeta también sus propias decisiones y asume sus propias consecuencias también. Entonces, yo creo que... ¿No te es difícil? Al principio, a lo mejor sabemos cómo es tu mamá y sabemos cómo es tu papá. Digo, porque muchas veces esas réplicas de cuando los hijos llegan a ser políticos, se considera que es parte de una herencia, pero conociéndote a ti, conociendo a tu mamá, conociendo a tu papá, sé perfectamente que, ahí de repente sé que hay discusiones porque tú tienes un punto de vista muy distinto. Sí, y yo creo que la familia es la familia, la amo con todo mi corazón, y yo soy yo. Dos personas diferentes, dos criterios diferentes. Y por supuesto no sería mundo. Claro, y por supuesto que en la misma trayectoria, es como tú con tus hijos, ¿no? Los ves cómo se han formado, cómo se han desarrollado, y los respetas. Y entonces eso pasó conmigo. Siempre me gustó la política. ¿Por qué? Porque yo veía la política una forma de hacer cosas buenas, de hacer, de ejercer, de generar acción. Y tanto en la política como en la parte social, yo desde los 20 años armaba el certamen Señorita Primavera para conseguir sillas de ruedas para niños con derrame cerebral. Y así siempre tuve actividad social, deportiva, académica. Entonces, realmente cuando llegó... Eres una mujer, la gente me ha comentado que eres una gente muy bondadosa. Yo creo que aquí debemos de ser generosos siempre. No, a mí me dijeron bondadosa. Trato siempre de ser muy solidaria, muy compartida, muy conciliadora, muy constructiva, Federico. Nuestro país necesita esto. Necesita una paz social, necesita convivencia social. Porque ¿qué nos pasa como humanidad ahora? Entonces creo que estos valores no se nos debe perder a nadie.
el valor de la honradez, el valor de la palabra, el valor de generar un beneficio común. Acabas de tocar dos palabras para mí muy importantes, pero ahorita vamos, después del corte y continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síganos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Gracias, continuamos aquí. A ver, yo para mí hay algo que ha costado mucho trabajo y que ojalá y en algún momento volvamos a recobrar. Me acuerdo que hay un eslogan político que decía el crédito a la palabra. Importante, claro, ¿no? Claro. O sea, el crédito a la palabra, un eslogan ya hace 3 sexenios más o menos, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. El crédito era la palabra. Antes no existían documentos que habría que firmar, era tu palabra, el valor de tu palabra valía. Totalmente, ¿no? Hoy por hoy, lamentablemente, la palabra muchas veces ha sido muy devaluada, ¿sí? Esa falta de honestidad ha quedado por la calle de la amargura. Nos han pegado diferentes políticos, se han llevado lo que han querido y sigue la impunidad. Creo que te molesta a ti, le molesta a Brice, le molesta a todo el mundo. Claro. Y esto no es de un estado, es de todos los estados de la República también, lamentablemente. Sí. Vemos el cinismo de un señor que dice, sí, se ha robado poco y vuelve a ganar elecciones. Dices, ¿qué pasa, no? O sea, vamos, ¿qué pasa con la memoria de nosotros como ciudadanos? Pero al momento que tú das este brinco, que tú empezaste en el Instituto de la Juventud Revolucionaria, que anteriormente se reunían en la calle Insurgentes, ahí en el Parque de Revolución Institucional hace muchísimos Ahora años. se llama Red Jóvenes por México. Ahora, Red Joven. Sí. En aquel entonces, bueno, era frente a lo que era la terminal de camiones. Sí. Estaba frente a la terminal de camiones ahí en Insurgentes. Y ver cómo los jóvenes, hace unos días tuvimos aquí a diferentes representantes de los partidos políticos del PRD, del PRI, del Movimiento Ciudadano, del PAN y de Morena. Híjole, sin comentarios, porque dije, bueno, si esto va a ser el futuro de México, hubo uno que otro que sí dije, esto no es posible. Pero bueno. Pero eso es importante para mí, visibilizarlo, porque son las próximas generaciones. Hoy por hoy ya no puedes permitir que dentro de la política lo combines con soberbia. No puedes combinar la política siendo visceral. Yo creo que hoy por hoy tienes que abrir los ojos y no permitir realmente que esté sucediendo lo que esté sucediendo. Yo en alguna ocasión a un jefe de comunicación social de un ex gobernador dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los gobernadores piensan que todo está bien? Y resulta que sales a la calle y le dicen, no, hace mucho calor, está fenomenal el día. Y de repente sale el gobernador y resulta que está fatal el día, está lloviendo. Claro. ¿Sí? Pero todo su equipo se encarga de decirle que el sol está maravilloso y todo está maravilloso. Pregunto, ¿y qué no pueden ver más allá? Son tantas las actividades. Entonces, ¿para qué te alquilas? Porque al final de cuentas estás alquilando y estás cobrando. Y no estás cobrando barato. Independientemente del sueldo, todas las prerrogativas que tienes, no te cuesta ni la vestimenta, ni comida, ni etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de quién es culpa? Me decía, lamentablemente, los que no hacemos nuestro trabajo somos los que estamos alrededor. Mira, yo creo que son muchos factores ahí. Cuando yo salgo y tengo contacto con la gente, me dice lo mismo. Es que los políticos cuando quieren algo son unos. Cuando ganan y están en el puesto, se vuelven otros. Claro. Pero se sienten los jefes. Sí. ¿Y sabes por qué es? Porque se la pasan en una oficina con aire acondicionado tras el escritorio y de repente se pueden rodear de un equipo
efectivamente, de un equipo que lejos de ayudarles, contamina, les aleja de la verdadera circunstancia pero que lo que pasa. les gusta es que le digan que todo está bien, señor, en vez de decirle, señor, Claro. estamos mal en esto, porque entonces Claro. ya no sirves, te piden la renuncia y ahí nos vemos. Pero es que si no visibilizamos la problemática que nos está lastimando a todos, ¿cuándo vas a empezar a corregirla? Esto de poder, Federico, igual, Brice, El poder es prestado. es efímero, claro. Hoy estás, mañana no. Si la vida es prestada. Así, ¿Pero qué te totalmente. llevas? Yo, por ejemplo, Lo la que pasa satisfacción es- de hacer la escuela, la techumbre de la escuela 5 de mayo, rehabilitar la unidad deportiva de los camellos en la colonia Granjas, haber pavimentado la avenida Álvaro Obregón, hacerles el camino del Cebadal en Santa María o la calle Nacional, porque ese contacto con la gente, el que hayas estado ahí desde el arranque de obras, de la primera piedra, el que hayas estado supervisando con las dependencias, SEDATU, SCT, las diferentes dependencias, que la obra se ejecutara de Es manera que dicen que adecuada. orden dada no supervisada. Ah, sí, por supuesto. Lamentablemente se queda en el olvido. No, a mí me veías a las 11 de la noche ahí dando el banderazo y viendo que la constructora en esa pavimentación se tardara 7 días, porque Esas genera fueron- molestia a la ciudadanía. Sí, ¿no? fueron parte de tus promesas de campaña, estas que has mencionado. Sí, fue parte de una plataforma política que nosotros nos comprometimos a gestionar los mayores recursos al Estado de Morelos y que la verdad pues, me siento agradecida con gobierno federal y con una muy buena coordinación con el gobierno municipal para hacer que esas cosas hoy sean una realidad. Yo tengo un dicho que es trabajo y logros más allá de las promesas, porque la gente está cansada de eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí está el trabajo, se vio, son hechos. Claro. Entonces, yo creo que lamentablemente lo que pierde algunos políticos es que pues se la creen, ¿no? Y la verdad es que tenemos también por eso la ciudadanía, pues implementar instrumentos como la Contraloría Social, que lo habíamos platicado, en donde la ciudadanía esté al pendiente y exigiendo Sí, transparencia. María, nosotros lo que quisiéramos, vamos, yo tengo ya algunos candidatos posibles que van a contender para la presidencia municipal, por ejemplo, en Morelos. Sí, tenemos un Jorge Meseguer por parte del PRD, un Javier Bolaños por parte del PAN, y bueno, considero que tú vas a ser esa candidata, es primero precandidata, posiblemente candidata al Partido Revolución Institucional. Digo, es como se van viendo y se van moviendo los hilos ahorita. Obviamente vas a encontrar un Cuernavaca que ha sido muy desgastado, porque hemos tenido lamentablemente diferentes actores políticos muy criticados por situaciones de desvíos de recursos. Y lamentablemente muchas veces los políticos no saben hacer acuerdos con la ciudadanía. Nosotros aquí en el programa hemos visto diferentes estados de la República en los cuales han llegado a decir, momento, nosotros somos sociedad, una representación, no a modo, porque no a modo, sino que queremos que los precandidatos y posiblemente los candidatos firmen acuerdo con nosotros, los ciudadanos, ¿sí? En el cual no vayan ustedes a ofrecerle más a la gente lo que se puede hacer y que obviamente cumplan y que no se permita, hay licitación de esto y se sirvan con la cuchara grande, que al contrario sea supervisado por los ciudadanos y todo con transparencia, porque ya necesitamos, si estamos mal en esto es mejor que nos digan, señores, estamos en esto y tenemos que hacer todo esto para poder salir adelante. Construir Tenemos dos entre todos. opciones, construir, pero sin mentiras. Claro. Entonces, tú en caso que llegues a ser precandidata y candidata, ¿estarías dispuesta a firmar eso? Mira, Fer, primero, gracias por el concepto en el que me tienes. Yo siempre digo que yo estaré en donde la gente decida que esté. Realmente es una posición con muchísima responsabilidad, con un compromiso totalmente serio, porque Cuernavaca es una ciudad de la que yo en lo particular me siento muy orgullosa de haber nacido aquí. Ahí voy. Pero hoy lamentablemente tiene grandes necesidades, grandes requerimientos. Se ha perdido el eje rector, que es el turismo. Necesitamos una planeación a largo plazo. Nuestras barrancas están contaminadas y son las que nos dan este clima tan hermoso que nosotros tenemos y que somos privilegiados a nivel mundial. Entonces, creo que primero tenemos que estar ubicados, los políticos, precandidatos o aspirantes o suspirantes, a estar en donde la gente nos coloque, donde sea nuestro lugar en función al trabajo que hemos realizado, ¿no? Con coherencia, primero. Y segundo, creo que tenemos que ir de la mano. Para construir una plataforma política electoral, todos los partidos políticos, todos los aspirantes, de cara al 2015, de todos los municipios, que lleven el sentimiento
y la gran necesidad de la gente en nuestro estado, en Morelos. Porque efectivamente, de repente se hablan de muchas cosas que a lo mejor no son posibles de hacer. Y se habla de muchas cosas en donde nunca tuviste el serio compromiso de hacerlo. Hay que firmarlo, eso decía Emiliano Zapata, ¿no? Que pase a firmar el que no tiene miedo. Y yo creo que los que estamos aquí y nos vemos en el banco, en la escuela, en el supermercado, que nos conocemos de todos los días, tenemos que ser respetuosos con nuestros vecinos, respetuosos y coherentes con la ciudadanía. Yo parto de que tenemos primero que tener la responsabilidad y la seriedad de hablar con la verdad, de hablar con los hechos y de construir una plataforma que sea viable. Porque, por ejemplo, Morelos vive del 95% de las prerrogativas federales. Eso significa que las obras de infraestructura grandes, magnas o los planes de desarrollo social vienen del gobierno federal. Vienen del gobierno federal, por ejemplo, Beca Salario, que es una extraordinaria iniciativa de gobierno estatal, 80%. Pero los 400 millones vienen de parte del presidente Enrique Peña Nieto. Y nada más son 20 los que y 20 son los que pone el gobierno estatal. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en Cuernavaca? Gestionar recursos de la federación, gestionar recursos del Banco Interamericano también de Desarrollo y que nos permita tener una ciudad planeada a largo plazo, ¿no? En donde todos nos merecemos vivir con paz, con seguridad, porque el tema de la seguridad es algo que nos sigue lastimando a todos. Y es consecuencia de cosas que se dejaron de hacer, que tenemos que atacar y reconstruir el tejido social con educación, con cultura, decirle a los jóvenes que se vuelven presa fácil de la delincuencia organizada, oye, tienes otra oportunidad de vida. El otro día fui a Ciudad Chapultepec y estábamos con los vecinos hablando de remodelar una unidad deportiva. Me sorprendió. Yo llegué, cuando miro la unidad deportiva, la cancha, no era unidad, estaba primero con llave, sin luz, toda llena de graffiti, y a lo lejos vi unos jóvenes que hasta donde se percibía, pues estaban drogándose. Fue impactante que en una cancha de usos múltiples de deporte, pues esté pasando esto. La remodelamos. Las ocupan en colonias que son muy sería todo lo contrario. ¿No? Por supuesto. Entonces, ya invertimos ahí 1,5 millones de pesos para remodelarla, como vamos a remodelar también la de la colonia Satélite, porque los jóvenes tendrían que estar haciendo deporte, tendrían que estar jugando básquetbol, las mujeres tendrían que estar haciendo zumba. Entonces, tenemos que reconstruir el tejido social con la sociedad cuernavacense, con la sociedad morelense. La gente hoy no quiere saber de campañas políticas. De verdad, no quiere saber de políticos, quiere saber de resultados sin pretextos, quiere saber de programas que vayan directo al bolsillo de las familias morelenses y quiere que le hables con la verdad. Y a la familia de todos, de cada uno en el de lugar los donde se mexicanos. encuentran, exactamente. Entonces creo que hoy nos ocupa primero atacar, Federico, esta crisis, porque lo acabas de decir, de confianza y de falta de credibilidad que hay en todos los gobiernos de las entidades federativas. Porque si ya nadie cree en nada ni en nadie, ¿a dónde vamos a parar? Sí, es que hay tantas cosas que hacer con los chavos. Fíjate que hay diferentes programas en Europa donde a los jóvenes los han incluido en servicios sociales, donde les ponen a hacer tareas de vigías de su comunidad. ¿Sí? Los enseñan a hacer lo bueno. Reciben un salario y aparte los enseñan. Y muchos de ellos han salido de esas filas y hoy son policías. Sí, pero vamos, tienes que enseñarle las dos posiciones, claro. ¿no? Es como, por ejemplo, los programas que están haciendo en Estados Unidos, ¿no? Jóvenes que están empezando a delinquir, llevan los papás a una terapia de shock y los ingresan a una penitenciaría para que vean lo que está pasando. Los ingresan 2 o 3 días y pues salen los chavos como diciendo, esto no es lo que quiero vivir. Pero no necesitamos llegar a esos extremos. Hoy por hoy, definitivamente es la falta de educación, la falta de oportunidades y sobre todo, tristemente, pero la corrupción que se ha dado en nuestro país por generaciones, y llámale de todos los partidos políticos, porque si no es en el Congreso, es en la Cámara, es en el Senado, es en cualquier estado de la República, no hay uno que diga, aquí está totalmente transparente, ¿no? Probablemente, si fuera transparente, imagínate, México ha soportado cuántos diputados, cuántos gobernantes, cuántos presidentes, cuánto todo, y México está de pie. O sea, México es millonario. El problema, sí, es que ¿hasta cuándo? Sí. No, y Federico, yo coincido y sostengo en todas las mesas la verdadera riqueza de nuestro Estado
está en su gente, en sus mujeres, en sus hombres, en sus jóvenes, ¿no? Pero efectivamente hoy pues se sienten desilusionados porque no hemos podido tener el desarrollo, el crecimiento que nos merecemos. Somos un país rico en recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, en la calidez de nuestra gente. Y hoy por hoy tenemos que visibilizar estas cosas que están mal y enfrentar los nuevos retos con compromiso serio y con coherencia. Y con obras que realmente sean necesarias, no obras innecesarias. ¿Sabes qué me pasó? Qué importante lo que me acabas de decir. ¿Me lo dices después del corte? Sí. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síganos en Facebook y en Twitter. @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico. Quien resulte responsable. @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. Es que estamos hablando de las loqueras de ciertos políticos, ¿no? De repente se marean. Sí, es que también lo que llega a pasar, ¿no? De repente en las campañas de que están en una competencia, porque realmente es eso, ¿no? La competir por un cargo público. Como que les gana la pasión y entonces de repente sí empiezan a hacer unas promesas, así que... No, pero olvídate las promesas. Te va a dar tiempo, o sea, no, en primero no saben ni qué presupuesto es el que van a tener, ¿no? Exacto. Luego te va a dar tiempo, porque también que analicen los tiempos que van a estar en ese cargo, o también la carrera que quieren seguir, tener presente eso, para realmente hacer un proyecto en el que cuando lo terminen en su tiempo o que más o menos calculen cuál va a ser el presupuesto, que sea algo real, porque efectivamente creo que la gente está bastante decepcionada porque de pronto llegan y dicen, no, pues te voy a hacer aquí un puente, ¿no? O sea, y cuando dices, bueno, pero ¿y cómo va a estar la obra? ¿Cómo la vas a empezar? No sé, pero yo le voy a hacer el puente, ¿no? Luego se andan cayendo los puentes. Sí, también pasa, ¿no? No, y yo creo que nuestro estado no puede estar a ocurrencia. No podemos seguir así. Es que lamentablemente esta ocurrencia durante todos no podemos seguir así. ¿Cuántas generaciones te gusta? Ha sido esa ocurrencia. No podemos estar a ocurrencias porque... No ha sido un estado planeado. Necesitamos planear a largo plazo. Las consecuencias se viven ahora, desgraciadamente, ¿no? Porque ha sido como que se va acumulando poco a poco y ahora el resultado. Y ahora hay un instrumento muy importante que aprobamos en la Cámara de Diputados, la reforma política electoral. Esto te da posibilidad de reelección. Tú puedes tener en el siguiente periodo electoral la oportunidad de reelegirte, y también es un mecanismo de participación ciudadana para decir, lo hiciste mal, te vas. Pero no aceptaron la revocación de mandato. En la parte local, pero en la parte federal nosotros aprobamos la reelección. Pero por supuesto que estamos abiertos pero no la revocación de mandato, que para mí yo creo que ya es importante, ¿no? Que claro. Es que sabes que a mí me llama la atención, claro, Mari. sí, cierto. Mira, en cuestiones de seguridad y en cuestiones de salud, cada uno de los partidos saca agua para su molino, ¿sí? Porque de repente resulta que el de las fotos yo ni lo conozco y sale con la foto y dice, me tomo fotos con todo mundo. Luego sale uno diciendo, pues es que yo no sabía. Luego es que, vamos... Y en cuestión de salud, seguridad, vamos, lamentablemente todo mundo agarra agua para su molino. Sin olvidarse, y lo que no deben entender perfectamente cada uno de los políticos es que no pueden olvidar a la gente. Y es cuando tienen que sumar todos los partidos políticos por el mismo fin, puesto que nosotros los ciudadanos somos sus somos los jefes, ellos son nuestros empleados, y no tienen, y parecen chapulines, porque hoy me salgo de un partido, me voy a otro, y van buscando esa plataforma, y se les olvida esa situación, hacer una planeación. O sea, ¿qué pasa? Como lo decíamos en el corte, ¿no? Hoy llega uno, esto no sirve, no, entonces no sirve, vamos a hacer otro, y es en base a la ocurrencia, y esa ocurrencia sigue costando dinero, porque lo que dejó uno más o menos, el otro lo tiró porque ahora va así. Y llega el otro, no, ni uno ni otro. Son una bola de rateros, esto se hace así. Y es dinero que se sigue echando a la basura. Claro. Y necesitamos planear para que tengamos ciudades
innovadoras, ciudades inteligentes, ciudades afines a las tecnologías de la información. Con una app puedes pagar servicios municipales. O sea, se pueden hacer muchas cosas, pero si de repente nosotros como ciudadanos también no exigimos una mejora regulatoria continua, pues entonces caemos en este mismo error de que llega un gobernante en 3 años y reinventa las ciudades. Llega otro en 6 años y reinventa el Estado. Entonces, a mí me pasó, ahora que estuve en Santa María, en un poblado que se llama El Cebadal, yo tenía 3 meses de haber tomado protesta y venía el presupuesto de egresos de la Federación de ese año. Cuando llego, me saluda el comisario general con un grupo de pobladores y me platican que tenían trienios y sexenios esperando que les hicieran un camino con puentes que está, pues imagínate, en una zona muy alejada de la ciudad, que nadie ve, pero que si a un niño le picaba un alacrán, pues no llegaba al centro de salud, al centro de Cuernavaca. Entonces, prácticamente me decía, diputada, ni la Coca-Cola entra aquí, ¿no? Bueno. Perdón, yo te dije otra cosa que no. Ya tenemos factura para la diputada. Oiga, ¿en qué presentación? ¿En qué presentación? ¿De 360 mililitros? Bueno, ¿De 360 mililitros? ¿De 2 litros? Ninguna, no. Es nada más que resulte responsable. No, vamos a cobrar la factura, ¿no? Eso es importante. Bueno, y entonces, cuando llego, pues empezamos a trabajar con la comunidad de un puente, un camino que nadie le hacía caso porque nadie lo veía, no era una obra electorera. Y entonces, obra electorera, así me decían ellos. Sí, además así nos identifican. Después de un año, a través de, y gracias al apoyo de la SCT, logramos hacer un camino de 15 millones de pesos con y ya puentes llega la y Coca-Cola, cunetas. Ya llega el agua. No, digo, ya llega, ¿no? Ya llega. Me va a salir muy caro eso. No importa, pero ya llega, ¿no? Sí, ya llega. Ah, bueno, ya llega. Bueno, que ahora sí, y entonces cuando voy a inaugurarlo... La factura de enero del 2015 es importante. Se me fue, sí, gol. Y entonces me dicen, oiga, muchas gracias porque esto le queda a una generación, a otra generación. ¿Sabes que ese camino estaba planeado? Sí estaba. ¿Sabes que ese camino era de gran necesidad desde hace muchos años? Sí era de gran necesidad. Y cuando llego me dice el ayudante, es que Mari, yo no te creí cuando me dijiste que no lo ibas a hacer. Yo no te creí, porque así venían muchos y decían, es que nadie la ve, no es electorera. Entonces ese camino está desde hace un año ahí. Es algo que te llevas con una gran satisfacción porque pusiste tu granito de arena para que junto con autoridades municipales, con gobierno federal se hiciera y que tenemos nosotros que revisar qué es lo que le conviene a la gente, qué es lo que le duele a nuestras ciudades, ¿no? Si no eres sensible y no sabes atender esa necesidad, pues entonces es muy fácil que pierdas la confianza y entonces viene un círculo vicioso de decepción y de malos gobiernos. Por eso vuelvo a como empecé. Los valores, los principios, no nada más irnos con la foto, ¿no? O con lo que se diga, sino con lo que se conozca el trabajo y que se conozca a la persona a la que le estás dando la confianza. Eso es muy importante. Ahorita me dejaste pensando realmente en esas palabras, ¿no? Se había prometido esa obra con cuántos fines electoreros y nadie la hizo. No, y a lo mejor hasta incluso ya deben haber tenido hasta el presupuesto. Sí. Porque así llega a pasar. Entonces, con muchas obras. Lo triste, ¿no? y digo, y aquí lo importante, yo creo que volvemos a lo mismo. El dinero es del pueblo mexicano, es nuestro dinero. Entonces ese dinero hay que utilizarlo donde se tiene que utilizar, no en caprichos. Claro. Entonces, imagínate que tuviéramos una generación de políticos como la diputada federal. México estaría en otro nivel, sería sensacional. No, pero yo creo que este esfuerzo es de todos y tenemos que construirlo entre todos, Federico. Una de las palabras que yo creo que estás dejando no es algo que está diciendo ella, yo logré, es algo que se logró. O sea, no te estás poniendo tú, ahora sí, la medallita. Vamos a un corte y continuamos en quien resulte responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com.
Aquí seguimos con el asunto del costo de la factura. ¿Qué más, María? A ver, ¿qué más has encontrado en este caminar? Mira, la verdad es que han sido 2 años muy productivos. Yo me siento agradecida y orgullosa de la oportunidad que me dieron los morelenses de servirles en el Congreso de la Unión. Pero yo creo que la construcción del futuro inicia hoy, pero que tenemos que creer en algo o en alguien. Pero y tenemos ¿cómo podemos que exigir creer si lamentablemente han sido años y años y años de mentiras, de especulaciones, de confianza, de decir, confiamos en la juventud, y resulta que la juventud defrauda de una manera impresionante a la ciudadanía? Y se burlan de ella todavía. Yo creo que yo vuelvo a lo mismo, necesitamos conocer verdaderamente a la persona, porque si un partido político te vende X o Y candidato y te vas con la imagen de la fotografía, o te vas con el enojo, con el rencor, con el encono y votas así, o simplemente te quedas apático. Exacto. No podemos ser apáticos. No podemos ser apáticos. Tenemos que participar. Y fíjate que es una de las cosas que a mí me da mucho miedo después de todo lo que ha sucedido, la falta de participación social, ¿no? Sí, Hoy tiene creo que en el participar, 2015 que va a sí, haber pero tiene que elecciones, participar la gente, sí, porque no podemos quedarnos viendo, porque entonces le vamos a dar, ¿cómo vamos a reclamar? Sí, yo creo que hoy tenemos que ser exigentes. Tenemos que ser exigentes, tenemos que ser constructivos, pero tenemos un gran reto, el volver a generar confianza en los gobiernos. Entonces, yo creo que desde el Congreso de la Unión como parte de mis actividades legislativas, pues hemos tratado siempre de dar los mejores resultados. Los retos son mayúsculos, pero es muy importante tener voluntad de servir y algo que a veces sí le falta a muchos políticos: agradecimiento permanente con la gente. Que no se nos olvide a nadie que estamos donde estamos por ellos. Eso es lo triste. Creo que eso es lo triste. Oye, hace un momento tú comentaste que estuviste en la Comisión de Hacienda. Hoy la gente... Sí, ahora. Sí. Lamentablemente creo que hoy por hoy el comercio, la sociedad, pues ha sido muy, muy golpeada, porque podrán disfrazar la situación económica del país, pero un gran sector productivo se encuentra en una recesión. Sí, mira, nosotros vivimos un periodo, una 62ª legislatura, que es una legislatura histórica, porque se dieron paso a grandes reformas estructurales, leyes importantes que había que actualizarse y que México no podía esperar, con la finalidad de construir un diseño de país que fuera más competitivo. Pero queriendo ser una réplica de diferentes países de Latinoamérica. Porque esto, es una copia. Por ejemplo, la reforma fiscal que se hizo en México es una copia de cómo opera Brasil. Fíjate que tú te acuerdas muchos trienios, muchos sexenios que pasaban y las cámaras de diputados pues nada más no hacían nada, ¿no? Y no se veía nada. Entonces, pero ¿para qué quieres hacer algo si no has educado a la gente a hacerlo? Yo creo que a base de amenaza, de castigo, no, de todo cárcel. Lo contrario. A la gente tenemos que guiarla, tenemos que darle oportunidades de crecimiento, y también hay muchos programas ya de la Federación que están pues tratando de apoyar a los pequeños comerciantes para que puedan ser formales, para que puedan tener seguro social, para que puedan tener Infonavit, derecho a la vivienda. Es un programa que se llama Crezcamos Juntos, y que pues lo que hace es ayudarlos a formalizarse y darles otro tipo de prestaciones para mejorar la calidad de vida de sus familias. Ahora, coincido contigo, no es de la noche a la mañana. Este tema de las reformas estructurales, todas van concatenadas entre sí. Y entonces lo que se pretende con estas reformas es modernizar al país. Por ejemplo, la ley de Telecom. Desde que nosotros la aprobamos, no había necesidad de que la LADA de larga distancia se pagara. Y los mexicanos la seguiríamos pagando. ¿Y ahora quién nos va a regresar ese dinero? Claro, no, ya se lo quedó la empresa, ya no te digo el nombre. Sí, Carlos Slim. Y entonces no había necesidad. Entonces ya no tendremos que pagar la larga distancia. Y las familias que por la inseguridad o la falta de oportunidades en Morelos se tuvieron que ir a Tijuana a trabajar o a Cancún, pues era un impedimento. Los empresarios, ¿no? Ese es un ejemplo pequeñito. Sí, entonces, lo que quiero expresarte es que estas reformas fueron consensadas, debatidas, no son las más populares tal vez, se van a tener que ir viendo sus beneficios a corto, mediano, largo plazo. Y hay que ser también muy objetivos y muy fríos en revisar, porque la ley siempre es perfectible, en revisar qué sí funciona, qué no funciona y mejorarlo. Pero hay una situación que a mí me preocupa.
hacen las modificaciones y sobre la marcha ven si no funcionó y funcionó, pero en ese inter, ¿a cuántos se llevan en el camino? No, yo creo que por eso es importante tener debate, tener diálogo, estar cerca de los sectores que ves involucrados, y en eso sí te puedo decir que en la Cámara de Diputados hemos trabajado muy duro. Tal vez hay muchas cosas que hasta que no las tienes en marcha, las vas palpando y las vas perfeccionando. Pero yo creo que el reto es de todos los mexicanos, porque no todo está en la ley. También tenemos nosotros que hacer que las estructuras organizacionales del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales y la misma ciudadanía haga que este diseño pues contribuya al desarrollo económico. Yo quiero hacerte una pregunta, Mari. ¿Cómo autorizan una ley donde sea más fácil crear un partido político que un candidato independiente? No, yo creo sin duda que pues... ¿Por qué permitir eso? No, yo sí estoy a favor de la libertad en ese sentido. Si no quieres participar en algún partido político, ahí está el instrumento. Pero es más fácil hacer un partido político. ¿Sientes? No, claro. Y nos dijo el otro día un consejero. Sí, del INE. Del Instituto Nacional Electoral, nos lo dijo. Hoy es más fácil crear un partido político que ser candidato independiente. Pues hay que revisar la ley. Hay que revisar y hay que darle la fortaleza a la ciudadanía y a la gente. Y si un candidato independiente quiere manifestarse y quiere representar al pueblo del Estado de Morelos o al pueblo de México, pues tiene que ser apoyado, ¿no? Sin duda. Eso sí coincido. Habría que revisar cuáles son las iniciativas que están y cuál es la propuesta que está en materia electoral para fortalecer las candidaturas independientes. A ver, Mari, tú que estás como diputada federal, ¿cuál es la verdad de esa reforma energética? Porque vemos que unos dicen... El petróleo ya se lo están vendiendo, el petróleo era nuestro y ya va a ser de otras gentes, y todo es descalificar, y yo no quiero, quiero ser muy claro, muy objetivo en todo esto. Aquí se trata de estar informados, ¿cómo es posible que todos los partidos, al final de cuentas, todos cobran por parte del ciudadano? ¿Sí? El político nunca va a quedar bien con un lado o con otro, porque si lo hiciste para beneficio de ellos, el otro partido dice, lo está haciendo mal porque él quiere por este lado, ¿sí? En vez de ponerse de acuerdo, porque no saben cumplir acuerdos, no saben realmente pensar que están ahí, independientemente de la bancada que representen, están representándonos a nosotros como ciudadanos, y esto afecta realmente. Esta reforma energética, y vamos, la misma reforma de comunicaciones, la misma reforma hacendaria, hoy por hoy la gente realmente no conoce los alcances de las mismas. Las desconocemos. No, yo creo que tenemos que estar informados siempre y tenemos también la obligación nosotros de comunicar de manera efectiva cuáles son la toma de decisiones y el impacto que vamos a tener. México es rico en hidrocarburos, todos lo sabemos. Uh-huh. Sin embargo, carecemos de una tecnología para poder extraerlo en aguas someras, que son las aguas que no son profundas, por así decirlo. Y pues poder hacer que el costo de la luz baje, que los gasolinazos se paren. Bueno, ya fue el primer gasolinazo y lo pagamos por todo el año, ¿no? Está lastimando, subió 27 centavos. Nos está lastimando 4 muchísimo. centavos, y ahora subió 27 en todo el año, ya no va a haber incremento. No nos que ya no va a haber. Bueno, pero al final de cuentas nos aplicaron en uno solo, porque entonces, fue de 27 centavos. Era de 4 centavos mensual. Entonces ya fue de 27 centavos. Que recordemos que este incremento fue un decreto de las anteriores administraciones, entonces lo que se hizo pues fue ya pararlo, ¿no? Uh-huh. Entonces pero la idea... Sigue, ¿no? Se supone que sigue todavía... Ya en este año ya no. Ya en este año ya no, ya... El de ayer. Pues, bueno, pero lo hicieron en uno. Ya no va a haber. Los 12, pero al final de cuentas. Sí, pero eso fue una reforma que hicieron. Sí, eso fue de administraciones. Sí, pero no podemos negar que nos sigue lastimando al bolsillo directo de los ciudadanos. Claro, o sea, no sube la gasolina, pues sube todo. Claro, absolutamente todo. O sea, comida, porque el transporte. Sí, los empresarios, los transportes les está lastimando a todos. Sí, entonces, a todos nos pega en el bolsillo. A todos nos pega. El tema de la reforma energética es modernizar, hacer que Pemex sea una institución competitiva, y tuvimos que tocar el tema de la transparencia, por supuesto. Lo que nos decía el secretario de Energía cuando tuvimos muchas reuniones con el secretario Pedro Joaquín Codwell era que México iba a tener insuficiencia en materia de hidrocarburos para el 2018, si no se generaba esta reforma que lo que viene es a modernizar
y a generar contratos de riesgo compartido en aguas profundas. Es decir, si algún inversionista brasileño, chino, quiere extraer hidrocarburos en México, solamente lo puede hacer en aguas profundas y con el riesgo compartido con Pemex. Lo mismo pasa con el gas shale. ¿Cómo va el riesgo compartido? ¿A qué se refiere ese riesgo compartido? Pues son contratos en donde si hacen una extracción en aguas profundas y no encuentran el hidrocarburo, y tú sabes que construir las plataformas no son baratas y no son de la noche a la mañana, y de repente construyes y no hay hidrocarburos ahí, pues entonces el riesgo se comparte y no se lo queda todo Pemex, como está pasando ahora, que es otro caso como el del gas shale, que está en la frontera o al norte del país. México tendrá unos 6 yacimientos de gas shale, porque extraer gas de la piedra lúctita es con una tecnología pues muy, muy compleja y muy avanzada. Estados Unidos tiene 3.000 extracciones en yacimientos de gas shale. Entonces, lo que se hizo con la reforma energética es darle oportunidad a Pemex de modernizarse, de ser más competitivo, porque los empresarios mexicanos quieren salir adelante y porque las familias mexicanas merecen estar mejor. Entonces, creo que este tipo de reformas no va a ser a corto plazo. Se espera que va a ser a largo plazo. Es a largo plazo. Ojalá y así sea. Es a largo plazo, pero necesitamos que se beneficie en el tema de la gasolina, que ya lo estamos viendo, en el tema de la luz, por ejemplo. Que va a bajar, ya este mes ya va a bajar. Del gas. El gas apenas acaba de subir. Acaba de subir, entonces, por eso sí nos urge. Tú me estás compartiendo ahí una opinión. Nos urge la reforma. Ya no puede subir este tipo de... Mari, ¿cuándo vienes? Nos quedan 2 pues minutos. Yo encantada. ¿Cuándo vienes? ¿Qué día agendamos para la semana que entra para que ya tengamos... Cuando me inviten, con mucho gusto. De tu trabajo legislativo como tal. Sí. Claro, porque aparte... ¿Qué queda pendiente? Porque a mí me quedó esa pregunta. Ya dijiste que tenías un proyecto cuando iniciaste, has logrado algunos de ellos, pero ¿qué es lo que queda pendiente para ti? Que nos platique otro programa, porque nos quedan ya un minuto y medio. No, pues muy agradecida con ustedes, encantada de poder venir a saludarlos y que me permitan informarle a su importante auditorio. Mañana inicio mi informe. Además un cliente con 2 facturas el día de hoy. Sensacional. No, entonces con mi arranque de informe mañana. ¿Es tu informe mañana? Empiezo mis informes, ¿sabes? Como platicamos de la crisis de confianza y credibilidad, decidí hacer mis informes en donde tengo la obra de infraestructura que beneficia a la comunidad. Entonces voy a hacer muchos mini informes en las colonias. Qué bueno. Y arranco mañana. Mari, la gente que quiere conocer sobre ti, sobre lo que has hecho, ¿dónde te pueden buscar? Gracias, por favor. Mi casa de gestión está ubicada en la avenida Che Preciado, en la colonia San Antón. Mi Twitter es @MaricellaMVS y mi Facebook es Marisela Velázquez. Bueno, ahí quieren meter y ver lo que ha hecho también. Y pues Mari, nosotros agradecerte y ojalá y realmente si a ti te toca la encomienda para representar y buscar como candidata del municipio de Cuernavaca, estés de acuerdo en esa Contraloría Social, porque yo creo que somos muchos los que queremos estar supervisando lo que hacen nuestros políticos, que lo permitan y que podamos decir que las cuentas están claras y que Cuernavaca está de pie. Claro. Porque eso es lo importante. Coincido contigo. Hacer eso, tener respeto a la ciudadanía y determinación para cumplir. Y eso ojalá y sea en todos los estados de la República. Todos tomen nota. Gracias por haber estado con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches y nos vemos el lunes. Yo pensaba que mañana teníamos que venir, pero no es lunes, hoy es viernes. Sí, exacto. Es viernes, entonces ya sabes, si toma no maneje, cuídese y feliz regreso. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.